ha sido, doctor Salas, el proceso que ha tenido este libro? El primer libro suyo en esta línea, Poetas de Cajamarca, se hizo durante 10 años. La prosa de los cajamarquinos, ¿qué tiempo le ha demorado y cuál es la estructura del libro? Bueno, también me ha tomado buen tiempo la prosa de los cajamarquinos. Era mi ilusión completar este panorama literario de Cajamarca y por lo tanto, en forma paralela a mis responsabilidades académicas en las universidades, tuve que dedicarle también un tiempo a recoger en primer lugar la narrativa de los cajamarquinos a nivel regional. O sea, aquí están incluidas todas las provincias de Cajamarca, los representantes de todas las provincias de Cajamarca. Entonces había que, en primer lugar, ubicar a los autores, tener sus referencias biográficas y biobibliográficas, también comprar las obras, adquirir las obras, las novelas y los cuentos, y también repasar, revisar las obras que me habían obsequiado ya muchos narradores cajamarquinos. Teníamos como referentes a figuras consagradas de la narrativa cajamarquina, ¿no? Entre ellos Amalia Puga de Lozada, Marco Antonio Corcuera, Julio Garrido Olaver, Mario Floreán, Luis Urtiaga Cabrera, el caso de también de Jorge Díaz Herrera, bueno, y otros autores, Alfredo Pita, así novelistas y cuentistas también, pero en base a ello tuvimos que dedicarle espacios con mucha atención a los jóvenes narradores, y dentro de ellos pues está también William Guillén Padilla, a quien en este momento te felicito por esa creatividad, esa gran calidad literaria de tu producción, y así como William Guillén, otros jóvenes que estaban en provincias. Para mí fue también una sorpresa encontrarme con una gran novela de Genaro Ledesma Izquieta, ¿no? Almita de César Vallejo, Ayúdame, ¿no? Y otros autores de Cajabamba, como por ejemplo Boy, como también Cisniegas, como también Otiniano, una señorita Otiniano, Rocío Ibáñez Otiniano, que también ha escrito, y así otros autores de provincias, Cutervo, Jaén, San Ignacio, San Miguel, San Pablo, como el caso de Miguel Arribas Plata, que ha destacado, y así, provincia por provincia, recogiendo autores y obras, y luego darle la lectura y el enfoque debido, una sistematización. El trabajo tiene la estructura de una sistematización por los géneros, la novela y el cuento, pero con el tipo de novela, la novela social costumbrista, la novela carcelaria, la novela psicológico-filosófica, la novela romántico-social, la novela biográfica, la novela histórica, y en los cuentos de ambientes rurales, de ambiente urbano y de múltiples experiencias. Dentro de esta sistematización están ubicados entonces los autores. No digamos que hay una camisa de fuerza, una taxonomía inflexible, sino que por el peso, por el contenido, por la forma de cada obra, me he permitido hacer esta sistematización, esta clasificación. Pero esa es la estructura del libro. Entonces hay una primera parte que hablo de la prosa, en qué consiste la prosa, qué cosa es la prosa, los tipos de prosa, una breve referencia a la narrativa contemporánea, y luego viene el segundo capítulo, que es sobre la novela, los novelistas y los tipos de novela, y el otro capítulo es del cuento en sus diferentes manifestaciones, y finalmente un cuarto capítulo que es solamente referencial con respecto al ensayo en Cajamarca, que es motivo posiblemente de otro trabajo posterior para tratar exclusivamente la producción ensayística en Cajamarca. Sin duda, doctor Salas, un trabajo arduo, una investigación constante que usted desarrolla. ¿Y cómo ve el panorama
de la literatura cajamarquina frente a la literatura nacional. ¿Destaca Cajamarca a nivel narrativo? Bueno, la presencia de los cajamarquinos en el panorama literario nacional es importante, muy significativa. Desde Amalia Puga de Lozada, desde Alfonso Alcalde con El Pan Prohibido, desde Pedro Barrantes Castro con La Cumbrera del Mundo, que recibió una crítica muy favorable, muy loable de parte de críticos no solamente nacionales, sino extranjeros, entre ellos Tamayo Ibaos y también Alfonso Reyes, el mexicano. Fueron obras que sentaron un hito de la narrativa peruana, porque Pedro Barrantes Castro, Ciro Alegría y José María Arguedas publican en el año 1935 sus obras, las primeras obras que sientan las bases de la narrativa peruana, y esto llamó la atención a la crítica literaria nacional. Después aparece Julio Garrido Malaver con sus obras notables, El Otro Paraíso, El Frontón, El Camino que no llegó, en fin, y Mario Florián también con Los Mitimaes, esa famosa novela que fue premiada nacionalmente, Marco Antonio Corcuera, Luis Ortega Cabrera, que sorprendió también con Los Hijos del Orden, y entonces tuvo una presencia muy importante la literatura, los autores cajamarquinos en la literatura peruana, y se inscribieron en una especie de literatura regional, pero la literatura nacional está conformada por los aportes regionales, y esa fisonomía de la literatura peruana está dada por los ingredientes regionales, y por eso es que es reconocida la literatura cajamarquina. Después de estos autores mencionados aparecen pues otros notables, ¿no? Entre ellos Jorge Díaz Herrera y otros cuentistas y narradores que hay que reconocer en este momento están siendo ya reconocidos por la crítica literaria nacional, y me parece que tiene presencia, tiene vigencia, es decisiva, influyente, es un buen referente la literatura cajamarquina en la literatura peruana. Doctor Salas, en Cajamarca, en la región Cajamarca, muchos narradores destacan, muchos poetas, pero no hay críticos literarios, o no conozco. ¿A qué cree usted que se debe esta ausencia de crítica literaria en nuestra región? Bueno, yo creo que fundamentalmente a la dedicación por la lectura, en la lectura. Tenemos que, para ser críticos, ser constantes lectores, estar al tanto de lo que aparece, estar leyendo con detenimiento, en profundidad, no una lectura rápida de entretenimiento, sino de juzgamiento, de apreciación. Y para esa apreciación también se necesita un poco, aparte del criterio racional, aparte del aspecto lógico, intelectual, tiene que haber también una sensibilidad, es decir, ser sensibles ante esas motivaciones que nos da la literatura, qué emoción nos causa, en qué grado emotivo nos encontramos frente a una lectura. Y entonces también es necesario conocer cuáles son las tendencias de la crítica literaria. Hay una crítica literaria desde el punto de vista sociológico, puramente sociológico, pero hay también una crítica literaria desde el punto de vista estilístico, ¿no? Histórico, y entonces eso tienen que conocerlo nuestros lectores, y creo que un poeta, un narrador, fácilmente puede convertirse en un crítico literario, y ya los hemos estado viendo en las páginas de ustedes, por ejemplo, los narradores que tienen apreciaciones muy acertadas, muy profundas, con mucha agudeza sobre las obras literarias. Yo creo que ese es el inicio, y por allí hay que transitar, por allí hay que caminar con mucha dedicación para la crítica literaria. Entonces, mucha lectura, por ejemplo, para la prosa de los cajamarquinos. Yo tengo ahí registrada en este libro alrededor de 95, 96 novelistas y cuentistas cajamarquinos. Hagamos un promedio de 3 novelas o 3 obras por cada autor. Si son 95, son alrededor de 300 obras que he tenido que leer, ¿no?
analizarlas, juzgarlas, comentarlas, ubicarlas, no solamente desde el punto de vista histórico, sociológico, sino también desde el punto de vista estilístico. Entonces, la crítica literaria es un trabajo también de recreación, porque volvemos a crear la obra con nuestros comentarios, a descubrir sus excelencias, sus valores. Ha habido muchos críticos que le han dado tanto valor a una obra literaria con bastante precisión, y creo que eso amplía el valor, eleva el valor de la obra literaria, ¿no? Finalmente, doctor Salas, ¿cuáles son los planes futuros que usted tiene en cuanto a investigación y a publicación de sus obras de creación literaria? Bueno, en este momento estoy recogiendo algún material. Quiero hacer un trabajo sobre Vallejo, para desentrañar el verso de Vallejo. Y esto puede ser muy útil para docentes, alumnos que leen a Vallejo parcialmente, o solamente algunos poemas, que son los más conocidos, porque esos son los más difundidos y los que más lo entienden. Pero tenemos una poesía que necesita una interpretación de Vallejo y poner al alcance del magisterio, de los padres de familia y de los alumnos. Ese es el otro empeño que tengo, el otro propósito. Voy a tratar de realizar este estudio para contribuir con Vallejo. Ya con Vallejo y los cajamarquinos yo fui muy apreciado en Trujillo, donde hay un instituto vallejiano, y bueno, ellos están ante la expectativa de lo que yo les había anunciado en una oportunidad, hacer el estudio del verso de Vallejo. Ese es mi propósito, y bueno, como yo también me dedico a la literatura infantil y juvenil, hay otros trabajos allí pendientes, ¿no? Disculpe, este libro de Vallejo que usted prepara complementa su libro que tiene Vallejo y los cajamarquinos. Bueno, no tanto está en esa línea, porque lo que yo hice con Vallejo y los cajamarquinos fue presentar las relaciones, las conexiones que tenía Vallejo con los cajamarquinos, qué relaciones artísticas, amicales tenía. Pero el otro libro sí ya es un libro de interpretación del verso de Vallejo. O sea, es diferente, está en otra línea, ¿no? Es ya un juzgamiento de la poesía de Vallejo, o sea, del verso de Vallejo, fundamentalmente sobre el verso. No me voy a dedicar a la prosa de Vallejo, sino al verso de Vallejo, partiendo de los heraldos negros, también yendo a Trilce, poemas humanos, España aparta de mí este cáliz, ¿no? Bien, doctor Salas, agradecemos el tiempo que usted nos ha dedicado. Entendemos que en breves minutos ya se inicia la ceremonia. Este libro, el primer libro suyo en esta línea, Poetas de Cajamarca, se hizo durante 10 años. La prosa de los cajamarquinos, ¿qué tiempo le ha demorado y cuál es la estructura del libro? Bueno, también me ha tomado buen tiempo la prosa de los cajamarquinos. Era mi ilusión completar este panorama literario de Cajamarca, y por lo tanto, en forma paralela a mis responsabilidades académicas en las universidades, tuve que dedicarle también un tiempo a recoger en primer lugar la narrativa de los cajamarquinos a nivel... ¿Cuál ha sido, doctor Salas, el proceso que ha tenido el regional? O sea, aquí están incluidas todas las provincias de Cajamarca, los representantes de todas las provincias de Cajamarca. Entonces había que, en primer lugar, ubicar a los autores, tener sus referencias biográficas y biobibliográficas, también